continuación veremos un video en el que se muestra cómo se ilustra y cómo se colorea una imagen en Photoshop. En esta primera parte del video vemos que luego de tener escaneado nuestra ilustración, lo que hacemos es crear una capa nueva, una capa completamente vacía, en la cual empezamos a redibujar con color negro todas las líneas de la ilustración. Este es un proceso bastante lento, en ocasiones puede ser muy demorado, un proceso de demasiada paciencia, pero el resultado es muy estético y muy agradable, mucho mejor que si trabajamos con las líneas del lápiz, que normalmente vienen muy borrosas, se ve mucho la hoja sucia y podemos empezar a perfeccionar para que nos quede con un borde negro. Como podemos ver, se usa un pincel pequeño. Lo ideal es tener un pincel no muy grande y tratar de hacer el trabajo lo mejor posible. Si hay algún error, alguna equivocación, lo que se hace es control Z, nos devolvemos y volvemos a ensayar. O sea, van a cometer muchos errores en el proceso. Lo ideal es con el tiempo tener mucha práctica. Como dicen por ahí, la práctica hacia el maestro. Entonces en la ilustración vemos cómo se va a medida, lentamente se van dibujando todas las partes de la ilustración. Luego de que ya se tiene reduja las líneas básicas de la ilustración en color negro, hay que proceder a crear una capa nueva. En esta nueva capa vamos a empezar a colorear, vamos a empezar a darle color a nuestra ilustración. En esta capa es recomendable que todas las capas tengan un nombre, damos doble clic en el nombre de la capa y ahí podemos ingresar un nombre nuevo. Luego vamos a ubicar esta capa nueva en la parte inferior justo debajo de la capa de las líneas. Si la creamos por encima de ella, no nos va a quedar el resultado deseado, se va a ver el color por encima del borde. Mientras si ubicamos la capa de color base, que así la debemos nombrar, por debajo de las líneas ocultarán los defectos, los pequeños defectos que pueda tener la pintura. Luego de esto procedemos a tomar la herramienta pincel, a seleccionar los colores deseados y empezar a colorear delicadamente todas las zonas de la imagen. Lo recomendable es primero hacer los contornos, todos los contornos de las formas, como lo vamos viendo en el video, por ejemplo el contorno del sombrero, y luego se rellena bien sea con la herramienta pincel manualmente o con la herramienta de pintura. Otra forma de colorear es hacer una selección, nos ubicamos en la capa de las líneas, hacemos una selección, luego vamos al menú selección, expandimos la selección unos 2 o 3 píxeles y con la herramienta rellenar rellenamos esa selección. También puede ser con el atajo de teclado Shift F5 y el color se rellena y vamos viendo cómo va quedando nuestra ilustración. Este proceso también es un poquito demorado, pero aquí ya vamos viendo vamos viendo mucha más cara a nuestra ilustración, ya se va viendo con colores. Es muy importante saber elegir los colores, que sean colores armoniosos, aunque depende también del tipo de ilustración que se quiera lograr. En esta ilustración se usan unos colores tierra, ya que nuestro personaje es un explorador tipo Indiana Jones. Entonces vemos cómo se va coloreando toda la ilustración. En este momento solo resta la parte de los pantalones y los zapatos para terminar toda la parte de color. Posterior a haber coloreado toda la imagen, cuando ya coloreamos todas las zonas con los colores que hemos decidido que va a quedar nuestra ilustración,
vamos a proceder a crear las zonas de iluminación. En este caso, he decidido que la iluminación viene desde la parte superior izquierda, entonces todas mis sombras se van a ver en mi personaje en la parte superior izquierda del mismo, ¿cierto? Entonces, miren que tomo un pincel con un grosor pequeño, un pincel delgado, aproximadamente 10 o 15 píxeles, y empiezo a crear luces completamente sólidas, no muy grandes, que no ocupen mucho espacio, en todos los sitios donde considero que debe ir algún tipo de luz. Es importante también tener presente que estas luces se hacen en una capa completamente nueva y esta capa debe quedar por encima de la capa color y por debajo de la capa de las líneas de la imagen. Listo, ya que hemos terminado la capa inicial de las luces, quiero en este estilo de ilustración hacer una capa de luces dobles. ¿Cómo se hace? Selecciono la capa de las luces, la duplico arrastrándola hacia el icono de capa nueva, entonces ya tendría dos capas de luces. Y como ven en el video, empiezo a crear más zonas blancas. Principalmente lo que hago es agrandar las zonas que ya tenían una luz. Vean que esas son zonas que ya existían. Lo que he hecho es con el mismo color blanco con pincel empezar a hacerlas más extensas. Lo que va a hacer es que vamos a tener una doble zona de iluminación. Luego de expandir la segunda capa de iluminaciones, hacer que las luces sean más grandes, más evidentes, vamos a tomar esta capa, la vamos a poner en modo superponer. Vemos que en este modo las iluminaciones resaltan mucho, aumentando la iluminación del color que hay en la parte inferior. Si queremos saber más sobre los modos de fusión, debemos ir a la lectura recomendada que hay en el módulo. Y el segundo paso sería bajar la opacidad de la capa al 50% para que esta iluminación no sea tan fuerte. Ya tenemos dos capas de iluminación, dos capas de luz, y vemos que nuestra ilustración cuenta con gran volumen. Lo que nos queda restando sería la capa de sombras que viene posterior a esta. Bueno, para finalizar vamos a agregar las sombras que necesita la ilustración para quedar con bastante volumen. Ya tenemos dos capas de luces, aunque con esta capa no es suficiente para crear volumen. Cada que hay luces siempre tienen que haber sombras, es una regla de la naturaleza y de la física. Entonces vamos a proceder a agregar una capa nueva. Esta capa debe estar por encima de la capa color y por encima de de las capas de las luces, y realizando selecciones, seleccionando en la capa de las líneas, lo usamos en la capa de las líneas con la varita mágica, las áreas donde va a existir la sombra. Luego nos pasamos a la capa de las sombras y, ayudados de la herramienta degradado, usando un degradado negro a blanco y empleando el color blanco como transparente, vamos a agregar las sombras que necesitamos. Vemos que estas sombras crean bastante volumen. La clave está en seleccionar bien el área que queremos crear sombra. También otra forma de crear las sombras puede ser con un pincel difuminado, si queremos crear este tipo de sombras que son sombras difuminadas, o también puede ser con un pincel completamente sólido si se quieren crear sombras completamente con sus bordes sólidos. No hay necesidad de que sean difuminados, todo depende del estilo del ilustrador. Espero que con este video hayan aprendido a crear una ilustración con luces y sombras y que apliquen todos estos conocimientos en la evaluación 1 del módulo de retoque digital. Muchísimos éxitos.